Hola, buenas tardes. Soy la doctora Vanessa Ramírez y vamos a hablar un poco sobre rehabilitación de columna. Algunos puntos que vamos a tocar: epidemiología, tipos de dolor, la rehabilitación como tal, agentes físicos y la higiene de columna. Para empezar, hay que saber qué es la lumbalgia. La lumbalgia es un síntoma y no una enfermedad o diagnóstico. Este va a presentar un dolor localizado en lo que es la región lumbar, que frecuentemente se va a acompañar de un dolor irradiado o referido. Y sobre todo es que puede ser la manifestación de diversas entidades, con repercusión y gravedad variable. La lumbalgia es un síntoma frecuente, es multifactorial, universal y afecta a ambos sexos. El 80% de la población presentará un dolor lumbar en algún momento de su vida. Y van a ser generalmente procesos agudos, los cuales son autolimitados. Sin embargo, hay un pequeño caso en los que se van a cronificar y esos requerirán atención médica continua. Por eso la importancia de hablar sobre la rehabilitación de columna. Clínicamente vamos a tener algunas manifestaciones, las cuales son síntomas inespecíficos y por lo cual es necesaria una adecuada anamnesis y una exploración física minuciosa. Según sean los síntomas de nuestros pacientes, podemos clasificarlos en síntomas lumbares no específicos, en dolor irradiado y síntomas de alarma. Aquellos síntomas de alarma son el dolor en niños y adolescentes que presenten un dolor nocturno, pérdida de peso, movilidad disminuida, entre otros. Las lumbalgias van a generar distintos tipos de dolor y a continuación vamos a mencionarlas. Ahora bien, vamos a tener el dolor mecánico, el cual es el dolor más frecuente y se va a definir como un dolor a la carga y al movimiento. Se exacerba con el esfuerzo y determinadas posturas. Obviamente va a disminuir con la descarga y el reposo, y es originado por trastornos estructurales del raquis medular. Por otro lado, tenemos el dolor no mecánico. Su aparición puede ser diurna y nocturna, es persistente, es molesto y se va a incrementar a lo largo de la noche, llegando a despertar al paciente, lo que nos puede generar insomnio. Tenemos el dolor irradiado, en el que es un dolor localizado en los miembros inferiores, de inicio agudo y que suele ser precedido de lumbalgias recidivantes. Esos van a aumentar con los movimientos de la raquis y con maniobras que incrementan la presión intratecal. En este tipo de dolor es importante mencionar que se va a acompañar de alteraciones sensitivas, como podemos observar en la tabla. Por ejemplo, cuando hay alteración del L2, L4, en algunos síntomas va a ser que es un dolor agudo lumbar e irradiado en la cara anterior del muslo hasta la rodilla, en la cara anterior de la pierna hasta el maleolo interno. En los signos va a haber una disminución de la flexión de la cadera y una extensión de la rodilla, así como una aducción de la pierna. Y el reflejo rotuliano va a estar disminuido. A diferencia a lo mejor de la alteración de S2 a S4, en el que los síntomas son un dolor de sacro y zona perineal en la cara posterior de la pierna, y va a haber una disminución vesical e intestinal. Tenemos también el dolor miofacial lumbar, el cual tiene un comienzo gradual, posterior ya sea a la sedestación y al decúbito. Y como es exacerbado por el frío, pues va a mejorar con el calor y el movimiento, y está asociado generalmente con rigidez y limitación de los movimientos del raquis. Esos van a aparecer en puntos gatillos, en músculos erectores, fascias, glútea y presacra. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Bueno, este es un programa que es diseñado para atender las necesidades específicas de cada paciente, por lo cual cada programa es individualizado. El éxito de la rehabilitación va a depender del tipo y de la severidad de la enfermedad, trastorno o lesión que tenga nuestro paciente. También el tipo y grado del deterioro o incapacidades resultantes que tengan. El estado general de salud del paciente no es lo mismo un paciente joven a un paciente anciano con múltiples patologías. Y obviamente las redes de apoyo.
los objetivos de la rehabilitación es que el paciente no presente dolor durante el arco del movimiento, que tenga una recuperación de la fuerza, tolerancia, así como capacidad aeróbica y flexibilidad, y obviamente que recupere la estabilidad, el equilibrio ortostático y con desarrollo de musculatura profunda para mantener una posición neutra protectora y evitar así las recaídas. Ahora, existen varias estrategias de rehabilitación útiles para el manejo del dolor, producto de una lesión de disco lumbar, y constan de un proceso de etapas progresivas. Este que vamos a observar, que está descrita por O'Sullivan, y este menciona que es un programa con desarrollo flexible, adaptado al progreso de cada paciente. Entonces necesitamos el control del dolor, posición neutra o indolora, que el paciente recupere la funcionalidad, una preparación específica para el prerretorno y obviamente el reintegro a sus actividades. Tenemos que son 4 etapas. En la etapa 1 vamos a mencionarle al paciente que necesita un reposo breve, la ingesta de analgésicos, generalmente AINES, y que la movilización temprana tiene que hacerse en base de ejercicios de estabilización estática para recuperar el rango de movilidad. En la etapa 2 hay que activar la musculatura estabilizadora segmentaria local. Esto es para evitar una musculatura compensatoria y que genere más dolor. Obviamente aquí se tienen que realizar ejercicios isométricos para que permita una posición neutra, que es la clave para evitar recaídas. En la etapa 3 se inicia el fortalecimiento de la columna lumbar y se optimiza el trabajo propioceptivo. Y en la cuarta etapa es el retorno deportivo progresivo, donde se realizan trabajos de estabilización dinámica. En la etapa 1, ejercicios en donde se deben de mantener la lordosis natural de la columna lumbar y se dan indicaciones de la co-contracción isométrica de los músculos estabilizadores locales, primordialmente multífidos y transverso abdominal. Se puede realizar en decúbito supino, en prono, en sedestación o en 4 puntos, con apoyo de las 4 extremidades. Por ejemplo, como se observa en la figura, aquí muestra un control del transverso del abdomen. En este vamos a solicitarle al paciente que hunda el abdomen sin realizar una basculación pélvica, mientras se mantiene en decúbito supino con las rodillas flexionadas. En la etapa 2, las técnicas van a implicar el dominio de los ejercicios de la etapa previa y se agregan la participación de músculos globales, como es el glúteo, el cuádriceps, los erectores de la columna, los oblicuos externos, el cuadrado lumbar, entre otros, como se logran observar en las imágenes. En la etapa 3 va a ser el fortalecimiento de la columna lumbar, incluidos los ejercicios del core. El core se refiere a la zona abdominal, con el fortalecimiento de los músculos. Y en la etapa 4, el paciente tiene que dominar las técnicas previas. Se implementarán ejercicios dinámicos al utilizar superficies inestables, por ejemplo, un balancín, sobre los que el paciente deberá mantener un adecuado control de su postura. Ahora vamos a empezar con los agentes físicos, pero primero, ¿qué son los agentes? Bueno, esos son energía y los materiales implicados a los pacientes para ayudar en su rehabilitación. Estos van a incluir, por ejemplo, el calor, el frío, el agua, la presión, el sonido, la radiación electromagnética y las corrientes eléctricas. En esta tabla vemos cómo se dividen los agentes físicos, que tenemos los térmicos, los mecánicos y los electromagnéticos. En esta presentación vamos a hacer referencia hacia los térmicos, en específico agentes de calentamiento superficial y agentes de enfriamiento. Bueno, entonces los agentes térmicos van a modificar la inflamación y la curación al alterar las tasas de flujo sanguíneo y de las reacciones químicas. Iniciando con la termoterapia, esta va a ser la aplicación de calor terapéutico. Los agentes físicos van a ser capaces de transferir energía con el fin de aumentar la temperatura de los tejidos. Sin embargo, van a estar contraindicados en procesos inflamatorios agudos. ¿Esto por qué? Pueden aumentar el grado de inflamación. Entonces, vamos a describirlos muy rápidamente. Hay 4 maneras de utilizar los agentes físicos. Tenemos la conducción,
que es el intercambio de energía interna entre objetos de diferentes temperaturas, donde la rapidez de la transferencia va a depender de la magnitud de la temperatura. La convección, en el que algunos autores la definen como la transferencia de calor que tiene lugar en un líquido, y se pueden entender como corrientes conductivas que renuevan continuamente la capa de contacto, modificando su temperatura de una manera constante. La radiación es el transporte de calor por emisión electromagnética a través de un medio o del vacío. Y por último, la conversión, en las que las bandas de frecuencia electromagnética van a penetrar a los tejidos, provocando que su energía se convierta en calor. La termoterapia se puede utilizar en el trauma agudo, ya que calma el dolor y reduce el edema. Pero ¿se acuerdan que habíamos comentado que no en la inflamación aguda? Entonces, como se mencionó anteriormente, no se debe de aplicar en zonas de inflamación. Se tiene que elegir con mucho cuidado en los que vamos a utilizar la termoterapia. En los estados crónicos, por ejemplo, en un dolor, en un espasmo, se utiliza previa o durante el estiramiento muscular, que son las técnicas de stretching. Bueno, ahora, ¿cómo va a funcionar el aumento de la temperatura? En la inflamación va a hacer que aumente la liberación de vasodilatadores, como la histamina y la prostaglandina, y eso nos va a generar la vasodilatación, mientras que los receptores cutáneos que tenemos van a actuar de dos maneras. Uno, con la relajación del músculo liso y disminuyendo la activación simpática adrenérgica, y por otra parte van a estimular el ganglio de la raíz posterior de la médula, que secundariamente nos va a generar la vasodilatación. Esos son los mecanismos dependientes. Ahora tenemos otros mecanismos que son los independientes, que van a contribuir al aumento del flujo de sangre de la piel durante el calentamiento local. ¿Cuáles tenemos? Los sistemas vasodilatadores de respuesta rápida, que es regulado por los reflejos axonales, y dos, el sistema vasodilatador más lento, que va a depender de la producción de óxido nitroso. Es importante destacar que la velocidad de conducción de los nervios va a aumentar, sin embargo, va a disminuir en los nervios periféricos desmielinizados, ya que estos acortan la duración de la apertura de los canales de sodio en los nódulos de Ranvier durante la despolarización neuronal. Además de que el calor va a aumentar el umbral de dolor y disminuir la sensación dolorosa. Por ejemplo, cuando una mujer está en su periodo menstrual, se coloca calor local y eso va a disminuir la sensación dolorosa. Ahora, por otro lado, tenemos la crioterapia, en la que va a haber una disminución de la conducción nerviosa de las fibras mielinizadas y pequeñas con 5 minutos de enfriamiento, las cuales se van a revertir a los 15 minutos en pacientes con una circulación normal. Es por lo cual se debe realizar una aplicación inicial de 20 minutos en dos repeticiones de 10 minutos cada una, separada de un intervalo de 10 minutos. Ahora, ¿cómo va a actuar la disminución de tres maneras en el flujo de la sangre? La primera es que va a aumentar la viscosidad de la sangre, va a disminuir la liberación de vasodilatadores, que nos va a generar una vasoconstricción y eso una disminución del flujo de la sangre. Por otro lado, los termorreceptores cutáneos van a actuar de dos maneras. En esta va a generar una contracción del músculo liso, generando una vasoconstricción y una disminución del flujo. Y por otro lado, va a activar los ganglios de la raíz dorsal de la médula, lo que aumenta la activación simpática adrenérgica, genera vasoconstricción y por lo tanto una disminución del flujo de sangre. Es importante mencionarlo porque la activación de los receptores cutáneos del frío también puede estimular la contracción del músculo liso, de las paredes de los vasos. Y la vasoconstricción, como una respuesta inmediata al frío, es un fenómeno consistente. Sin embargo, puede producirse una vasodilatación cuando se aplica el frío durante periodos muy prolongados. Por eso la importancia de lo que mencionábamos, que solamente es por un tiempo máximo de 10 a 15 minutos. Durante esos periodos más prolongados o cuando la temperatura del tejido desciende por debajo de los 10 grados centígrados, vamos a tener un fenómeno que se denomina vasodilatación inducida por frío. Fue descrito por primera vez por Lewis en 1930. La estimulación de los receptores cutáneos del frío
pueden proporcionar impulsos sensitivos suficientes para bloquear ya sea total o parcialmente la transmisión de estímulos dolorosos a la corteza cerebral, esto aumentando el umbral de dolor y disminuyendo las sensaciones de dolor, haciendo que este bloqueo pueda reducir el espasmo muscular al interrumpir lo que es el ciclo dolor-espasmo-dolor. Por otro lado, la crioterapia se encarga de disminuir el metabolismo de la colagenasa, elastasa, hialuronidasa y proteasa, enzimas que promueven la degradación de fibras, como en el caso articular, el aumento de la permeabilidad capilar para reducir la liberación de histamina. Y se debe combinar con RICE. ¿Qué es RICE? Son medidas extras que se tiene que mantener: el reposo, hielo, la compresión y la elevación. Ahora, vamos a hablar sobre la higiene de columna. ¿Qué es la higiene de columna? Es el conjunto de recomendaciones que tiene el objetivo de educar al individuo en relación con posturas adecuadas, tanto de movimiento como de reposo durante las actividades de la vida cotidiana, con la finalidad de reducir lesiones. Por ejemplo, al estar sentado hay que mantenerlos con la espalda bien recargada en el respaldo, con los pies apoyados de manera de que las rodillas queden un poco más altas que la cadera y proporcionando un buen apoyo. Al estar acostado, de preferencia es mantenerse en posición fetal, acostado de un lado, con las rodillas y caderas flexionadas. Generalmente se coloca o se puede colocar una almohada entre las piernas y con la cabeza y el cuello alineados con el resto de la columna. Al levantarse de la cama, se deben de colocar en decúbito lateral, del lado donde van a levantarse. Hay que sacar las piernas de la cama y se tienen que levantar ayudándose de los brazos sobre el colchón. Esta manera hace que disminuya el impacto ejercido en la columna. Otra recomendación es que al levantar peso se debe realizar con la fuerza de las piernas y no con la de la espalda. Hay que agacharse doblando las rodillas, con la espalda recta y la cabeza levantada, apoyándonos los dos pies en el suelo y ligeramente separados, aproximadamente lo que es la longitud de las caderas, y lo más cerca posible al peso que se va a cargar. Hay que levantarse estirando las piernas y manteniendo la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás. Si el peso es considerable, hay que mantener las piernas ligeramente flexionadas mientras se esté cargando el objeto. Y obviamente, si la carga es excesiva, hay que pedir ayuda. Hay una manera al trabajar de pie que podemos tener cuidado de nuestra columna. ¿Cuál es? Que si trabajas enfrente de una mesa, mantengas un pie más adelante y o elevado al otro, de forma alternada. Esto apoyándolo sobre un taburete que le permita mantener las curvaturas naturales de la columna. Al cargar y trasladar objetos, se recomienda la utilización de un carro, siendo mejor empujarlo que arrastrarlo. Y en el caso de las bolsas, hay que repartir el peso en ambos brazos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta información les sea de ayuda, que la pongan en práctica y gracias por su atención.